posibilidades y de repente, bueno, adquiere una discapacidad visual, entonces nosotros lo que hacemos es rehabilitar a esa persona para que vuelva a tener esa vida o tenga una vida lo más normalizada posible a nivel social. Pero dentro de esta rehabilitación también entra en juego todo el entorno que tiene la persona con discapacidad, ¿sí? Es por eso que hoy estamos en esta capacitación para brindar herramientas hacia el entorno para lograr una mejor inclusión. Pasamos a la segunda. Para que acá me salió un cartelito que no sé. A ver, ¿Estamos en la segunda? sí, ya estamos. Bien. Bueno, como les decía, con todo esto de poder brindar una rehabilitación completa de la persona con discapacidad visual, es que a raíz de una situación donde yo a los 9 años adquiero una discapacidad visual, no los quiero aburrir con esto, fue por medio de un tumor que aplastó el nervio óptico y bueno, a raíz de eso quedo con una discapacidad visual. Transcurro en la parte educativa sin ningún inconveniente, más allá de las ayudas que podía llegar a tener a nivel visual, pero el problema, podríamos decirlo, la situación surge cuando yo quiero acceder a un trabajo para poder sostenerme mejor y bancarme ciertas cosas de la carrera, de la facultad y demás. Quiero acceder a un trabajo y empiezo a ver situaciones donde se establecían donde, por ejemplo, yo quería acceder a un trabajo, me presentaba una entrevista, todo perfecto hasta ahí, cumplía con lo que se establecía para un puesto laboral, pero ¿cuál era la respuesta por parte de la empresa? Está muy bien, cumplís con las expectativas, pero nosotros no contamos con las herramientas para que vos puedas trabajar de manera permanente acá en la empresa, bueno, y todas las dudas y situaciones que podían surgir a raíz de tener una discapacidad. Entonces, empiezo a pensar de qué manera podía brindar una solución, tanto para mí como persona con discapacidad, pero también para las empresas y de esa manera poder romper con estas barreras o estas situaciones que se generaban a diario y que las personas no podían acceder, las personas con discapacidad no podían acceder a un trabajo por esta falta de herramientas o esta falta de conocimientos al momento de tener una persona con discapacidad visual. Entonces, en un principio, se creó un programa inclusivo laboralmente sobre discapacidad visual. Pero, ¿qué sucedió? Al comenzar con el programa me doy cuenta que sí, las personas ingresaban a un trabajo, trabajaban, estaban contentas, la empresa también, pero seguía habiendo ruido en relación a lo que la persona podía llegar a tener, que era todo el vínculo o todo el entorno o el desarrollo que tenía alrededor dentro de la empresa, dentro del puesto que desempeñaba. O sea, por un lado teníamos una inclusión, la persona estaba integrada, perfecto, pero no había una inclusión verdadera porque el entorno seguía girando, seguía funcionando de una manera tal que esa persona seguía estando sola, seguía estando en una burbuja donde su lugar de trabajo estaba perfecto, trabajaba bien, tenía sus herramientas, tanto tecnológicas, sus herramientas que utilizaba para poder tener su trabajo, pero el entorno no acompañaba ese desempeño. Entonces, es ahí donde empiezo a reprogramar este programa y es ahí donde surge Pidevi. Pidevi es un programa inclusivo sobre deficiencia visual, ¿sí? A raíz de este programa lo que genera es poder dar no solamente una inclusión laboral de personas con discapacidad, sino también empezar a ser más inclusivo, que la empresa pueda tener herramientas, la persona se pueda incorporar laboralmente, pero sea
homogéneo toda esa información, todas esas herramientas, y de esa manera la persona se va a sentir más cómoda, pero también su entorno va a acompañar ese tránsito, ese trabajo, y todos trabajamos en armonía, eh, conociendo todas las herramientas que se puedan dar para que sea realmente inclusivo. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente, Ger. Bien, bueno, como pueden ver en esta tercera diapositiva, tenemos dos imágenes. En la primera imagen, una imagen de una persona, se ve un rostro con, tiene tapado, vendado los ojos, y en la segunda imagen, un fondo negro donde hay una persona con un bastón de imagen blanca, y en la otra fondo negro, la misma imagen, pero de color verde. Bien, ahora, yo quisiera ver si podemos hacerlo un poco más interactivo para que no se aburran, para que no se duerman. Y bueno, a ver, ustedes, yo quisiera que me digan a ver qué piensan sobre estas imágenes o qué les representa ver estas dos imágenes al momento de, bueno, de ver esta diapositiva o a través de mi explicación breve, qué interpretan con estas imágenes. Para mí, como que la de los ojos vendados representa una no inclusión, sino al contrario, como que no incluye, y la otra, la verde, como que sí representa una inclusión a las personas con discapacidad visual. Bien, vos estás hablando de la primera, de la imagen primera y de la que está en color verde, no de las dos que están en simultáneo en verde y en blanco. Exactamente. Bien. ¿Y qué opinás sobre la primera imagen donde está solo la imagen de una persona, un rostro con la cara, con los ojos vendados? Para mí me da la impresión como que no incluye, sino como, o sea, no es que todos se ponen a la misma altura con esa, Bien. sino, no sé, la verdad, no me Bueno, da una bien, bien. impresión de inclusión. Perfecto. Bien, muchas gracias. Gracias por participar. No sé, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Tiene alguna opinión? ¿Nadie? Nadie ha hecho un gesto ni nada, Germán, ¿no? No, no. Bien. Bueno, entonces seguimos. Bien, como decía recién, no alcancé a ver el nombre de la persona, pero Franco, bien, gracias Franco. Bien, está orientado, pero ¿qué sucede? En la primera imagen, nosotros lo que podemos observar al ver sería un torso con la cara donde tiene una venda en los ojos. En realidad lo que representa es esto de la falta de conocimiento. El no, como decía recién Franco, el no integrar, pero es el no integrar, ¿por qué? ¿Por qué no se integra? ¿Por qué no hay una inclusión? Porque hay una falta de conocimiento muchas veces y no una falta de intención. O sea, nosotros podemos tener una muy buena intención al momento de querer ayudar, querer colaborar, pero no sabemos de qué manera, no tenemos las herramientas o el conocimiento para poder generar esa inclusión. ¿Sí? Bien, ahora, la imagen que tenemos en la parte inferior, donde está el fondo negro y hay una persona con un bastón de discapacidad visual en blanco y otra en verde, lo que nos da esta representación no es que porque está en verde estamos incluyendo, sino lo que estamos acá, lo que representa esta imagen es las dos discapacidades visuales puntualmente. ¿Sí? La discapacidad visual se divide en dos. Por un lado, las personas ciegas o legalmente ciegas y las personas con baja visión. ¿Sí? Esta definición está homologada por la Organización Mundial de la Salud. Por eso,
es que existen estos dos colores y por eso, como pueden haber ya visto muchas veces, existe un bastón blanco y un bastón verde. ¿Sí? ¿Esto qué nos indica? Que la persona que tiene un bastón blanco no tiene visión, o sea, no ve, es una persona ciega, o lo que se llama legalmente ciego, donde la persona tiene un mínimo resto visual, ya sea percepción de luz o percepción de bulto, o bueno, directamente no ve, pero ese resto visual no lo habilita o no le es significativo para poder desempeñarse y utilizarlo como tal, ¿sí? O utilizarlo para desplazarse, para moverse, y bueno, y todo lo que respecta a la visión. Entonces, se utiliza el bastón blanco. Y las personas que utilizan el bastón verde son las personas con baja visión. ¿Qué quiere decir baja visión? Son aquellas personas que si bien tienen un resto visual, por ejemplo, a raíz de una patología, ya sea por, en mi caso, por ejemplo, donde hubo una opresión del nervio óptico, entonces yo tengo una visión de un ojo donde percibo luz nada más y en el otro tengo un resto visual, el cual me permite, en este caso, yo puedo ver la pantalla, veo la imagen, más allá de que ya la conozco, veo la computadora, veo el ambiente, como pero hay ciertas características que, que ese resto visual no me permiten desempeñarme al 100%. Mi funcionalidad visual puede ser muy buena, pero al momento de realizar ciertas actividades o ciertas tareas, tengo que recurrir a herramientas como por ejemplo el bastón. ¿Por qué? Y si ustedes me ven caminando en la calle o entro a algún lugar, sí voy a entrar perfectamente, voy a caminar, pero el bastón lo que hace es ayudarme a detectar ciertas barreras que muchas veces con mi resto visual no las puedo discriminar. No sé, por ejemplo, el detectar un escalón. Si bien el escalón sube, yo puedo detectar que el escalón sube, pero no puedo determinar ni la altura, ni la profundidad de ese escalón, o si baja mucho menos, porque por ahí los colores de los escalones o del material que está utilizada para hacer el medio de desplazamiento, no sé, la vereda, pongamos un ejemplo, tienen el mismo color. Entonces, yo para mí es la vereda sigue siendo lisa, no tiene escalones, entonces a raíz de eso es que se utiliza el bastón. Puede ser cualquier otra patología como una patología de retina, una patología de córnea, donde la persona sufre un desgaste de una parte de la vía visual y eso hace que se genere esta discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué hago mención en esto? Porque muchas veces se confunde que porque una persona tiene lentes, ya tiene una discapacidad visual. O al revés, ¿por qué? Muchas veces me han preguntado, ¿por qué usas el bastón si vos tenés los lentes? Y los lentes muchas veces cumplen la función de otra cosa más allá de solo brindarnos una mejor visión. Por ejemplo, los lentes que yo tengo puesto ahora, si bien tiene un mínimo aumento, que es insignificante, sirve para, por ejemplo, filtrar. Entonces, el color de mis lentes ayuda a filtrar la luz ambiente, eso hace que al filtrar la luz yo no sufro deslumbramiento y entonces tengo mayor discriminación, por ejemplo, ¿sí? O simplemente la persona usa unos lentes porque no le gusta que se vea, no sé, su visión esté reducida, entonces utiliza unos lentes para con distintos filtros y demás para mejorar ese resto visual. Pero volvamos al principio, la herramienta es el bastón que nos da mayor seguridad para desplazarnos, para movernos, y de esa manera, bueno, podemos tener mejor y mayor autonomía, ¿sí? Pero básicamente los dos colores son estos, era para que mostrarles que existen dos colores y esos dos colores son los que determinan el tipo de discapacidad visual. Ahora, no quiere decir que porque usamos un bastón de color verde o color blanco, estamos etiquetando a una persona o la estamos marcando porque decís, ay, bueno, no, usás el bastón verde, entonces
tal cosa, usás el bastón blanco, te va a generar una mayor discapacidad. Al contrario, lo que hace es, el bastón es una herramienta como un lente, como cualquier herramienta que lo que hace es ayudar o mejorar la calidad de vida de la persona, ¿sí? Bien, eso era para que quedara en claro, porque muchas veces no se sabe por qué, y hay personas que lo preguntan y me parece perfecto que de buen modo, de buena manera, se pueda preguntar, porque por ahí se actúa creyendo que la persona, por verla con el bastón, la persona no ve. Entonces, como no ve, yo la agarro, la llevo, la pongo, la traigo, y no ese es el punto, sino decir, che, ¿por qué tenés de color verde? Bueno, ahora sabemos que el de color verde puede que tenga un resto visual, que con ese resto visual puede ayudar a conocer el espacio, el ambiente, le ayuda para poder detectar ciertas cosas, pero esta herramienta lo que hace es advertirlos a ustedes, es decir, bueno, guarda porque hay una discapacidad visual, guarda porque puede ser que yo le vamos a algo muy puntual. Yo me siento a tomar un café, digo, bueno, yo llego hasta la mesa, perfecto, entro, hola, ¿qué tal? Te saludo, los miro a los ojos, les digo, hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora yo me siento y me traen una carta de productos y yo les voy a tener que decir, decime qué tenés, porque la carta no la puedo ver, por ejemplo, o no la alcanzo a leer. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es tomar precaución ante ciertas situaciones y decir, bueno, bien, tengo una persona con una discapacidad visual, tiene baja visión porque entró con un bastón verde, pero no puedo determinar cuánto es lo que puede ver esa persona. Entonces, el primer indicio es decir, bueno, ya sé que esta persona tiene una discapacidad, pero voy a tener que ir en todo momento anticipando para saber hasta dónde yo puedo utilizar ese resto visual que tiene la persona y hasta dónde no, porque no va a ser útil, porque no nos va a ayudar. ¿Sí? Ahora ya enseguida, más adelante lo vamos a ir desarrollando mejor, pero era básicamente para que conozcan que hay dos colores de bastones y esos colores lo que nos hacen es poder determinar que la persona puede tener un resto visual o no. Simplemente es eso y por ahí no tomar esto de que, bueno, tiene un bastón, no ve, listo, yo tomo como que no ve, es una persona ciega y con eso muchas veces se cometen errores. Nunca es mal visto o mal bienvenido, con mal dicho la palabra, pero bueno, nunca se toma de mala manera esto de que se ofrece ayuda y nosotros no nos enojamos porque se ofrece ayuda, sino que muchas veces primero hay que tomar distancia, preguntar y después, bueno, según lo que responda la persona, nosotros en relación al lugar de ustedes, pueden accionar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con esto, si no, seguimos. O no sé, alguna consulta. Sí, yo tengo una consulta. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Quizás estoy equivocada, pero me ha parecido ver bastones blancos con listones abajo en diferentes colores. Puede ser, en rojo creo que he visto. Bien, La vamos a pregunta era hacer, igual. decime, sí, ¿quién más? Yo tenía la misma pregunta exactamente. Bien, perfecto. Bueno, entonces, les comento. El bastón, tanto verde o blanco, está diseñado de la misma manera. Tiene 3 o 4 tramos, según, por lo general tiene 4 tramos, excepto que la persona sea de una estatura más baja, entonces usa uno de 3 tramos. ¿Sí? Los tramos son las partes en las que está creada el bastón. ¿Sí? Bien, tanto el bastón blanco como el bastón verde tienen un mango, una cuerda, que es la que se utiliza muchas veces para poner en la muñeca, o atarlo una vez que uno no lo va a usar. ¿Sí? Lo pliega, lo dobla y lo ata con esa tira. Esa tira pasa por adentro del bastón y es lo que permite que cuando uno lo desata, lo despliega, se pueda unir porque es una cuerda elástica. ¿Sí? Y en el final tiene un llamado regatón, ¿sí? Que puede ser de plástico o de metal,
o actualmente se utiliza uno que es una bolita, una pelotita, que lo que hace es girar cuando la persona utiliza lo que se llama rastreo, donde no utiliza el tacto, donde va tocando de un lado a otro, sino el rastreo, donde el bastón va siempre por el piso. Entonces lo que hace esa bolita, esa pelotita, es girar para que no se gaste tan rápido el regatón, que muchas veces es sintético y bueno, con el roce se gasta más rápido, ¿sí? Bien, en el último tramo del bastón puede ser que veamos, como decían recién, una parte roja. Si es el último tramo y es completa la parte, ese color rojo, esa franja roja, es porque el bastón trae eso para que haya refracción, ¿sí? Para las luces, sobre todo cuando uno va a cruzar una calle, esa luz lo que hace es refractar. Entonces el que maneja decir, che, guarda porque hay algo que está refractando algo rojo, entonces tengo que tener cuidado. Simplemente es para eso. Ahora, ¿qué puede suceder? Que el bastón blanco o el bastón verde pueda tener franjas intercaladas rojas. Por ejemplo, si fuese el bastón blanco, tiene una franja blanca, una roja, una blanca, una roja, así hasta el final, o en verde de la misma manera. Entonces, ahí lo que nos da es que la persona, además de tener una discapacidad visual, tiene una discapacidad auditiva. ¿Sí? Puede ser una hipoacusia o sordera, acompañado de una discapacidad visual, ceguera o baja visión. ¿Sí? No es muy utilizado, no se ve mucho porque todavía se está implementando, entonces por ahí la persona lo está empezando a utilizar ahora. Y bueno, esto lleva mucho tiempo de poder conocer y que se implemente, como fue lo del bastón verde. El bastón verde se vino a implementar no hace mucho tiempo y es por esto que recién ahora se está empezando a ver más habitual el tema de uso del bastón verde. Porque bueno, no estaba muy establecido, no se sabía hasta dónde la persona con una discapacidad visual se podía utilizar el verde y desde cuándo utilizar el blanco. Bueno, entonces hubo como mucha controversia y lo mismo pasa con esto de las franjas rojas de la persona que tiene un problema auditivo. Dice, bueno, ¿hasta dónde yo puedo usar con franjas rojas? O no lo uso porque tengo un dispositivo, un audífono que me permite escuchar bien, entonces no es necesario. Pero sí, quizás otros dicen, no, yo lo uso porque quiero que por ahí no alcanzo a escuchar un ruido muy bajo o alguien me habla muy bajo detrás y no solo que no lo alcanzo a ver, sino tampoco no lo alcanzo a escuchar. Entonces utilizan el bastón con las franjas intercaladas rojas y el bastón blanco o el bastón verde según la discapacidad visual. ¿Sí? Pero el que han visto habitualmente que tiene en el último tramo todo rojo es más que nada para la refracción, para seguridad de la persona, para que lo pueda detectar más fácil una persona que viene manejando o de noche por ahí alguien que viene caminando distraído con el celular y demás. Bueno, eso refracta mejor que quizás el color blanco o el color verde. Si bien son dos colores que se han buscado con esta función de que resalte, pero bueno, muchas veces lo que pasa es que no hay una buena iluminación y bueno, no se detecta excepto que haga ruido cuando uno lo utiliza. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, Yo tengo una pregunta, si puede sí, ser. sí, por supuesto. Si bien, por ejemplo, ahora que sabemos que hay una diferenciación de bastón y justamente por lo que vos comentabas de que el bastón verde se está implementando hace poco tiempo, Sí, por ejemplo, trabajando en un hotel, no se puede llegar a sentir ofendida suponiendo, nosotros vemos un bastón blanco y decimos, bueno, capaz que es una persona que no ve directamente, ujú, pero justamente capaz que es una persona que tiene una deficiencia nomás y no tiene el bastón verde. No queda mal si nosotros, por ejemplo, decimos, percatamos que tiene una dificultad en la visión, pero no sabemos si no ve completamente o preguntamos si tiene capaz alguna deficiencia solamente. ujú. No sé si se entiende la pregunta. Claro, Capaz que vos nosotros decís, sí, suponemos directamente que capaz, por ser un bastón blanco, que es, por ejemplo, ciega.
Ujú. Pero en realidad capaz que esa persona justo tiene el bastón blanco porque todavía no se implementaba el bastón verde. Sí, o porque no lo ha conseguido, porque todavía no lo tiene y sí o sí Exactamente. necesita usar el bastón para moverse, para desplazarse. Exactamente. Bien, ahora lo vamos a ver más adelante, pero te lo aclaro ahora igual. Bien. La persona no se va a sentir ofendida ni le va a molestar cuando le brindamos ayuda, le brindamos colaboración, siempre y cuando sea de la mejor manera. Ya vamos a ver ahora enseguida cómo hacerlo, pero no es lo mismo que yo venga y les diga, necesitas ayuda, a que agarre, los tome por atrás, ¿sí? Los agarre de atrás, desde el hombro del brazo y los empuje y determine que quiere ingresar y quizá la persona lo que quería hacer era una consulta y seguir caminando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no se toma mal siempre y cuando sea de una manera correcta. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces esto que les mencionaba anteriormente de decir, bueno, yo creo que determino que lo que va a hacer o lo que quiere hacer la persona sin antes preguntar, ¿necesitas ayuda o qué necesitas o qué querés hacer? ¿Sí? Entonces, eh, si nosotros no tomamos el lugar de la persona, decir, ¿qué me gustaría a mí? Que primero me pregunten y después, según lo que yo diga, la persona me ayude, me asista, o directamente que me agarren y me sienten, me levanten y me sienten como si fuera un objeto o una maceta, y determino que la persona quería hacer eso. ¿Sí? Muchas veces, incluso a mí me ha pasado que teniendo un resto visual, moviéndome independientemente y demás, usando el bastón, me han agarrado y me han cruzado y muchas veces yo no quería cruzar la calle. Yo lo que hacía, estaba esperando a alguien, por ejemplo. ¿Y qué me es más fácil a mí decir, estoy parado en la vereda tal, de tal esquina, y no decir estoy en tal local, porque obviamente me es mucho más fácil detectar, che, ¿qué hay acá? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Dónde estoy? O la numeración. Olvídense si tengo que decir la numeración. Entonces me es más fácil decir, che, nos encontramos en tal esquina, ¿sí? Y muchas veces me ha pasado que agarran y con el envión, ¿qué hace? O si yo me freno, la persona se puede caer. Entonces, cuando me han dicho, vamos, y cruzamos, después tengo que decir, bueno, muchas gracias, pero yo no quería cruzar. Entonces, ante estas situaciones, para evitar un malestar, como decías recién, es más fácil poder anticiparnos primero y decir, necesitas que te ayude, necesitas ayuda, y bueno, después seguimos, ¿sí? No sé si quedó respondido, pero bueno, ya después, ahora más adelante, vamos a completar esa pregunta, ¿sí? Muchas gracias. No, de nada. Bien, Ger, sigamos. Bien, bueno, ahora sí, cuando nosotros recibimos o nos encontramos con una persona con discapacidad, se nos llena la cabeza de preguntas, por no decir otra cosa, porque realmente nos convertimos en un signo de pregunta, porque decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Le pregunto o no le pregunto? Si lo hago, capaz que se enoja, como decían recién. O si no le pregunto, capaz que se enoja porque no le pregunté, no lo ayudamos, está media hora parado esperando que alguien lo asista, ¿sí? Me imagino que, no sé si será habitual, pero es bastante común que surjan estas preguntas porque, bueno, es normal no saber, no todos sabemos todo, entonces muchas veces surgen estas incógnitas, estas preguntas, decir, ¿y ahora cómo hago? ¿Le pregunto si lo ayudo o no lo ayudo? ¿Qué tengo que hacer para evitar, como preguntaban recién, este malestar, esta sensación de que la persona se siente incómoda, ¿sí? Entonces, bueno, a raíz de estas preguntas es lo que surge, ¿qué es lo que surge habitualmente? Bueno, existen estas respuestas. Primero, cuando recibimos una persona, tenga o no discapacidad, lo primero que hacemos es presentarnos, ya sea con un saludo, decir, ¿qué tal? Buen día. Sí, eso ustedes lo manejan mejor que nadie. Entonces, así como anticipamos a la persona que no tiene una discapacidad, que le decimos, hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenido y demás. Bueno, a la persona que tiene una discapacidad
la vamos a tratar de la misma manera, porque si la idea es generar inclusión y que tengamos un espacio inclusivo, entonces vamos a tratar de la misma manera a la que tiene una discapacidad determinada, detectada, visible o no visible, como a la que no, ¿sí? Entonces, si ingresa una persona que no tiene una discapacidad y le decimos, hola, bienvenido, ¿qué tal? Buen día y demás, con mucha más razón a la persona que tiene una discapacidad, le vamos a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque ante ese saludo, lo que nosotros estamos diciéndoles es, estoy acá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo asistir? Damos el inicio o abrimos las opciones a que la persona diga, ah, qué bueno, hay alguien. Entonces puedo generar, empezamos ya generando un mejor vínculo, empezamos generando un vínculo donde abrimos las opciones a la persona y le empezamos a dar una mayor comodidad a la persona con discapacidad. Si se la damos a una persona que no la tiene porque se siente agradado, porque ya entra con otra iniciativa, obviamente la persona con discapacidad también lo va a recepcionar, lo va a recibir de otra manera, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es, hola, ¿qué tal? Buen día. Y lo siguiente es, después que la persona nos diga, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Necesitas ayuda? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo asistir? Esa es la segunda, ¿sí? El segundo saludo es, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te asisto? Entonces, ahí va a venir la respuesta de la persona con discapacidad, ¿sí? En decir, mira, necesito llegar a tal lugar, necesito hacer esta pregunta, necesito consultar tal y cual cosa, ¿sí? ¿Por qué? Volvemos a la pregunta de recién. Si yo agarro y le digo, hola, ¿qué tal? Buen día, y agarro y lo empujo y lo siento, lo acomodo en un lugar, depende, digo lo siento porque lo más común es cuando vamos a tomar algo, cuando vamos a un lugar a consumir algo, lo primero es agarro, te siento y te siento en la mesa que yo creo. Entonces, ante esta situación, o agarro, lo llevo a la recepción y ahí lo dejo. Y no le dije ni buen día, ni mi nombre, ni que te voy a llevar a tal lugar, ni te acompaño a tal otro, te dejo en tal lugar, ¿sí? Entonces, esto de anticipar siempre lo que va a venir, no solamente le estamos dando información a la persona con discapacidad, sino que le estamos transmitiendo tranquilidad, ¿sí? Le estamos transmitiendo seguridad, porque yo sé que me dice, no es lo mismo que decir, hola, ¿qué tal? Buen día, soy Emanuel, ¿en qué te puedo ayudar? A decir, hola, y la persona se va a quedar esperando, decir, hola, mirá, necesito tal cosa. Ah, sí, bueno, y lo agarro y lo llevo, y no le transmito seguridad, no le transmito tranquilidad. Quizás la persona sí tenga un resto visual. Estamos hablando de una persona con discapacidad visual, auditiva, motriz, o simplemente una persona que no tenga una discapacidad visible, pero sí necesita que lo abordemos con un poco de tacto, de un poco más de presencia. Entonces, el brindarle esa anticipación, nosotros le damos seguridad a la persona. Y si hablamos de personas con discapacidad, qué mejor que anticiparlo, porque toda la vida lo que se hace es anticiparlo. Desde niño a una persona con discapacidad se lo anticipa y se le dice, bueno, ahora te voy a, hablamos de una persona con discapacidad motriz, te voy a levantar para sentarte en la silla y así puedes comer más cómodo. Te voy a, tomate de mi hombro o tomate de mi brazo, así te acompaño hasta tal lugar. Entonces la persona va a decir, no, tranquila, yo te puedo seguir, no necesito tomarme. Por ejemplo, si hablamos de una persona con discapacidad visual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo le puedo decir, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿En qué te puedo ayudar? Y mira, necesitaba consultar los horarios de atención para hacer una excursión, ¿sí? Y, no sé, yo lo que puedo hacer es, bueno, sí, tomá y le doy un papel, o puedo tomar la decisión de agarrar y decir, sí, mira, te voy a dar un papel donde está escrito, pero te comento
por las dudas, por si necesitas la información ahora, que los horarios de excursión son de tal día, en tal horario, dónde tenés los medios para hacer esa excursión, ¿sí? Esa información que nosotros damos de manera verbal muchas veces es más significativa que la que podemos dar de manera impresa. Ni hablar si la persona capaz que diga, no, pará, saca el celular o saca un grabador y los va a grabar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros al principio nos vamos a decir, wow, me va a grabar, pero en realidad lo que hace la persona es poder registrar esa información para después tenerla más a mano, más accesible, y no tener que pedirle a alguien, che, léeme el papel, o bueno, usar un lector y bueno, y todo el proceso que requiere con un medio tecnológico, ¿sí? Entonces, lo primero siempre es anticipar. Primero con el saludo, después preguntarle, nunca tengan miedo de preguntar, necesitas ayuda, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo asistir, porque va a hacer que la persona no solamente le dé más seguridad, sino que también le va a brindar una mayor comodidad, y ustedes mismos se van a sentir más cómodos porque la persona con discapacidad les va a decir, necesito tal cosa o hacemos esto de tal manera. Es mucho más simple decir en qué te ayudo o cómo te ayudo, y la persona o con discapacidad o yo mismo les voy a decir, por ejemplo, para que sea más, más fácil de entender. Si ustedes me dicen, ¿qué necesitas o en qué te ayudo? Yo les voy a decir, bueno, necesito esto, ¿cómo me puedes ayudar? Necesito llegar a tal lugar. Entonces, ahí la persona con discapacidad visual o los va a tomar y les va a decir, bueno, me tomo de vos porque, o nosotros mismos le podemos decir, ¿necesitas tomarte o solo podés venir, me podés seguir? No tengan miedo de usar esto como herramienta, porque la persona está acostumbrada a este lenguaje, a este tipo de comunicación. Lo que no estamos acostumbrados es a decir, bueno, vení que te lo doy, y salgamos caminando y la persona se quede parada, porque sí necesita de la guía de uno de ustedes, por ejemplo, ¿sí? O de la anticipación de decir, bueno, vení porque te acompaño, entonces diciéndole el te acompaño, ya le damos lugar, o te guío, o te ayudo, te asisto. Todas esas palabras no están mal vistas por la persona con discapacidad. Al contrario, son agradecidas porque nosotros ya sabemos de qué manera vamos a continuar ese proceso de consulta, de información, o bueno, incluso de poder llegar hasta un lugar, ¿sí? Asimismo con la información, no es lo mismo decirles, mira, te doy este papel, pero te lo cuento, y bla, 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 a decirle, bueno, toma, acá está la información. Y yo me desligo, me voy, y la persona queda ahí con el papel y no sabe si preguntar, o agarra y dice, bueno, sí, ya veo después de qué manera me acomodo para poder tener esa información, ¿sí? Bien, no sé si se entiende, si tienen alguna duda, si tienen alguna situación que les pueda haber sucedido hasta el momento con esta información. Yo creo que es como vos decís, hoy en día es como que la sociedad no es muy inclusiva. Sí. Yo, por ejemplo, que trabajo en un hotel, por ejemplo, no tengo una carta, digamos, para una persona que sea ciega directamente. Uh-huh. Creo que ahora escuchándote está bueno proponerlo, también porque capaz que a veces eso también se siente la persona más inclusiva aún. Si bien nosotros se la podemos decir, pero brindarle capa a esa herramienta, eso sería un gesto también bastante lindo tenerlo. Bien. Sí, es un gesto, la verdad que es importante. No se necesitan muchas. Por ejemplo, si hablamos de una carta de productos o una carta de presentación, muchas veces no se necesitan tener muchas, con una sola es suficiente. Pero acá vamos a tocar un tema mucho más profundo. ¿Por qué? Porque ha pasado en lugares donde te ofrecen, volvemos a lo mismo, porque te ven con el bastón, te ofrecen la carta braille, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Que esa persona no maneje el braille, ¿sí? O yo diga, bueno, no necesito una carta braille. Si estuviese ampliada la carta, lo podría leer, ¿sí?
Entonces, surge esta situación de decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para que todas las personas se sientan incluidas, tenga o no discapacidad? Entonces, lo que se debería proponer es una carta accesible. De un lado tengo la parte braille y del otro lado tengo una carta, ¿cómo se llama? El macrotipo. ¿Sí? El macrotipo no solamente, como la palabra lo dice, es ampliar la letra, sino tener en cuenta, otros factores, como por ejemplo, que tenga un buen contraste, que no haga reflejo, ¿sí? Que el tamaño sea adecuado y que el tipo de letra sea el correcto, ¿sí? Entonces, con esto no solamente vamos a tener una carta adaptada para personas con discapacidad visual, sino que también vamos a tener una carta donde, por ejemplo, que me pasó hace poco, una persona mayor que de repente dice, bueno, vamos a tomar algo, qué sé yo, se sienta a tomar algo y no llevaba los lentes para leer porque no los iba a necesitar, entonces no los traía. ¿Y qué pasó? No podía leer la carta. Y yo tampoco porque no alcanzaba a leerla y no teníamos. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos de que no solo es para la persona con discapacidad, sino que muchas veces con una acción generamos una barrera o generamos una discapacidad en la persona. No digo que generamos como una discapacidad como una etiqueta, sino que la discapacitamos o le generamos una barrera para que tenga una continuidad en ese proceso. De, por ejemplo, sentarse a tomar, no sé, un café. ¿Sí? Entonces, esto de utilizar herramientas generales, ¿sí? Hace que abramos el abanico de opciones no solamente para la persona con discapacidad, sino para todos. Porque si no volvemos a caer en lo mismo. Seguimos generando un medio que no es inclusivo. Si hablamos de inclusión, hablamos de que es para todos, ¿sí? De que cuando la definición de inclusión de la Organización Mundial de la Salud dice que es una acción, una tendencia, una política de integrar a cualquier persona en la sociedad. Entonces, si hablamos de integrar, de hacerla parte de una sociedad, estamos hablando de una persona que tenga discapacidad o de una persona que no la tenga, pero ante ciertas situaciones se siente en la misma condición de una persona con discapacidad. ¿Sí? Entonces, esto de tener, por ejemplo, el QR, ¿sí? Que se viene implementando y demás, para muchas personas es mucho más fácil porque yo con un celular lo escaneo y lo puedo ampliar o magnificar según mi necesidad o según mi recurso visual y listo, no necesito que, por ejemplo, molestarlos a ustedes y decirles, bueno, a ver, contame qué tenés, y vos me contás capaz que, no sé, de cafetería, yo te digo, bueno, ¿y en licuado? Y bueno, ¿y en tal cosa? Y bueno, y quizás ustedes tienen la mejor predisposición, pero ustedes tienen que atender a un montón de otras personas que están también esperando que sean atendidas, ¿sí? Entonces, ¿qué opto yo? Por decirle, mira, quiero tomar un café, ¿qué tenés? Y tengo tal y tal variedad, y en tortas, ¿qué tenés? Y tal, o en sándwich, ¿qué tenés? Tal y tal cosa. ¿Sí? Optamos por esa opción porque es mucho más simple, pero volvemos a lo mismo, la persona no se siente totalmente incluida al momento de decir, che, me gustaría ver a ver qué opciones hay, pero es más que nada por una comodidad y no estar molestándolos a ustedes, con decir, bueno, y tal cosa, y tal otra, y no sé, y bueno, ¿sí? Entonces, la carta existe para que la persona lea con tranquilidad, se tome su tiempo, decida y después ejecute y dice, bueno, voy a querer tal cosa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una carta de productos, una carta de presentación, un folleto de información, lo que tratamos de hacer cuando es inclusivo o generar un medio inclusivo es que cumpla con ciertos parámetros o ciertas políticas, ciertas normas, que lo que hacen es que sea inclusivo para todos. Por eso existe ya hace tiempo un diseño universal accesible, el DUA. Ese diseño universal accesible se utiliza tanto para las personas con discapacidad
como para las que no tienen una discapacidad, pero que ante ciertas situaciones generamos una discapacidad. Y la mayoría de las veces, estoy muy seguro y está comprobado que no queremos generar eso en la persona. Pero ¿qué pasa? Surge esta situación cuando se da el momento exacto. Si no, es como que pasa desapercibido o bueno, se solucionó, pero muchas veces queda. ¿Y qué pasa? La mayoría de los que estamos acá y estamos en este curso, en esta capacitación, tratamos de que eso no suceda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vendiendo un producto, le estamos llevando a una persona algo que queremos que tome, pero también que tome en el sentido de que lo reciba, pero también que vuelva esa persona, que vuelva a querer nuestro servicio, que vuelva a querer nuestro producto. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Y de la mejor manera, que es generando este diseño universal. Universal es para todos por igual. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, si hablamos de inclusión, es que sea para todos de la misma manera, de que sea para todos, que lo puedan tomar de la misma manera y de la mejor manera, porque si no es como que siempre le damos lo mínimo y necesario y bueno, y con eso ya está, cumplimos. Vamos a un punto, algo muy puntual. Si abrimos un lugar nuevo, genial, se ve excelente, visualmente está diseñado de la mejor manera, pero no tengo una rampa. Por ejemplo, partiendo desde lo más básico y que ya está establecido desde hace mucho tiempo. Una rampa. Está bien. Bueno, pero ¿cuántas personas con silla de ruedas van a venir? No sabemos. Pero puede venir una persona mayor que para subir un escalón le va a costar muchísimo, no tiene de dónde agarrarse, no puede subir el escalón, entonces ¿qué hace? Sigue. Viene una pareja con un bebé y un cochecito. Tiene que subir 5 escalones y entre que saco al bebé, levanto el cochecito. No, ¿sabes qué? Sigamos, busquemos otro lugar. Entonces, volvemos a lo mismo. No solo hablamos de discapacidad, ¿sí? Perdón, pensé que había una consulta. Entonces, no solo hablamos de discapacidad, sino que estamos generando barreras constantemente donde no hacemos un medio o un lugar accesible para todos, ¿sí? Imagínense que ha pasado muchas veces que el empleado el personal de una empresa X tuvo, no sé, se patinó, se cayó, se quebró la pierna. Y podría venir a trabajar tranquilamente porque, no sé, su lugar de trabajo quizás es estar en una oficina, pero no puede acceder porque no hay medios accesibles para que esa persona pueda venir a trabajar. Estoy hablando yo sé que está la RT, que uno no puede ir a trabajar, pero estoy poniendo en situación de que muchas veces surgen una persona con muletas, que es una persona que no tiene una discapacidad. Es una discapacidad, tiene una discapacidad, pero es transitoria, no es permanente. Pero ante ciertas situaciones sí se va a sentir en discapacidad porque no va a poder acceder a un lugar, porque no va a poder utilizar medios, utilizar servicios que todos damos, pero que ante ciertas situaciones generamos esa discapacidad, ¿sí? No sé si hay alguna consulta más. Bueno. Pasamos a la próxima, Germán. Bien. Bueno. Esta diapositiva tiene una leyenda que dice guía vidente y una imagen muy simple donde hay una persona, se puede ver que tiene una discapacidad visual porque tiene los lentes negros, utiliza el bastón, y otra persona que lo está guiando. ¿Sí? Ahora, volviendo a la realidad, volviendo al contexto que maneja cada uno de ustedes, ¿han tenido en algún momento, hablando desde el lugar de trabajo, ¿sí? No desde el afuera, desde la calle y demás, han tenido situaciones donde han tenido que asistir o han tenido que ayudar o han recibido una persona con discapacidad y no han sabido de qué manera hacerlo? O si quieren contar alguna situación
esto es para construir siempre, así que están abiertos a poder comentar o lo que quieran. No, la verdad que a mí no me ha pasado. He recibido un chico con dificultad de visión, pero iba acompañado, así que no tuve ningún inconveniente en ese momento. Sí, hablé con él, todo, Bien. pero no me pasó de llegar al momento de tener que explicarle todas las cosas porque tenía quien. Así que de mi lado no me ha pasado. Bueno, ¿alguna otra persona le ha pasado, le ha sucedido que recibe alguna persona con discapacidad, ya sea visual o no, o motriz o auditiva? Buen día. Buen día. A mí me pasó desde el otro lado. Mi hija tiene problemas auditivos Bien. y como persona de turismo muchas veces salimos. Tengo la suerte de que varias veces me invitan a ciertos lugares los dueños me invitan a lugares para analizar cómo es su servicio, así tipo un cliente secreto, un Sí. analizador secreto, y muchas veces voy con mi mujer o con mi hija. Mi hija es una niña de 5 años y tiene discapacidad auditiva. Ujú. Ella... ¿Está lleno ahí? ¿Está lleno ahí? ¿Cómo? No te escuché la pregunta. No, se acopló con otro audio. Te escuchamos que tenés una nena de 5 años. Tengo una nena de 5 años que no escucha. Si ella utiliza en este Bien. momento un sistema de transmisión ósea y Ujú. pronto recibirá sus implantes. El tema es que cuando llegamos, por ejemplo, a algún restaurante, nos encontramos con la dificultad de explicarle el menú. Vos lo dijiste recién con el tema, enfocado en el tema visual. Yo lo veo con el tema auditivo. A ella no se le puede explicar. No lee. No lee porque tiene 5 años, recién está aprendiendo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, se le tiene que explicar y muchas veces el mozo no tiene idea de cómo explicar. ¿Entendés? Ujú. Sí. Varias veces, de hecho varias veces no, yo cada vez que concurro a un lugar, ya sea invitado o no, siempre le pongo en las recomendaciones que deben poner un menú gráfico, no un menú literal, no un menú escrito. Por lo menos que tengan uno, ¿entendés? Y que siempre tengan a mano una persona que pueda hablar lenguaje de señas. Hoy en día, para turismo te piden inglés, te piden portugués, Ujú. te piden italiano, te piden francés, pero nadie te pide lenguaje de señas. Exacto. Bien, ¿Entendés? Y muchísimas gracias. eso es una falta de Yo, respeto. Bien, yo bien. eh, escuchando lo que estabas comentando, trabajé un tiempo en el aeropuerto y Sí. nos capacitaron al personal de ahí en el aeropuerto sobre el lenguaje de señas, justamente por la importancia eh, de no solamente hablar idiomas, sino también de poder brindar asistencia a las personas con diferentes tipos de limitaciones. Ujú. En el aeropuerto de por sí nosotros recibimos muchos pasajeros que necesitan asistencia especial, em, pero más que nada en situaciones físicas, o sea, silla de ruedas. Sí. Eh, pero bueno, me parece muy importante esa propuesta de capacitar al personal en lenguaje de señas también. Ujú. El problema principal es que acá, a ver, esto siempre orientado al turismo, que es mi área, ¿no? Una de Sí. mis áreas. Ujú. El problema es que acá, en este momento, hay una sobreoferta de personal y una falta de trabajo. Entonces eso lleva a que básicamente haya condiciones no las mejores condiciones de trabajo. En vez de mejorar, nos equiparamos hacia abajo,
y Sí, perdemos competencia con países como Chile, donde hoy en día vos entrás en una organización y la organización hace todo lo posible, primero por obtener el mejor material y segundo por mantener y mejorar ese material. Uno empieza a trabajar, por ejemplo, en una bodega en Chile, tiene capacitaciones, le dan el curso de sommelier, le dan cursos de idiomas, vos acá entras en una bodega y a veces ni siquiera te dan información sobre sus propios productos. exacto. ¿Entendés? Sí. Yo estoy en este momento trabajando en un proyecto, en varios proyectos para presentar de ley, de turismo y de educación. Uno de ellos es incorporar el lenguaje de señas a la currícula. A mí me pasa mucho esto porque, bueno, por mi hija, ¿no? Sí, sí, Pero sí. teniendo en cuenta otro tipo de discapacidades, hoy en día el personal de turismo no sabe cómo manejar un autista, no sabe cómo manejar una persona con problemas de conducta, ¿entendés? Y eso es algo Sí, que sí, sí. resta, eso es algo Mira, que resta. No es sí, solo, no es solo la discapacidad visual, que es una de las más feas, creo, porque aísla muchísimo a la gente. ujú, Creo que la discapacidad visual y la discapacidad eh, auditiva son las que más aíslan a una persona. sí, Y tratar de armar ese puente es algo que todos tendríamos que trabajar, ¿no? Desde claro. cualquier área, porque esto no solamente en turismo, yo lo veo también en atención al público, cuando doy clases y capacitaciones, y la verdad es que no lo saben hacer. Bueno, acá en Argentina directamente el tema de atención al público es un desastre, Ujú, pero creo que sería en cualquier colegio secundario o universidad el lenguaje de señas tendría que ser prioritario a la hora de aprender, sí, un poquito de sí, sí, inclusividad, sí. de verdadera Sí, inclusividad, no hablar con la E, porque eso no es inclusivo. No, yo concuerdo, pero también creo que falta interés individual. O sea, hay un montón de recursos gratuitos que no se utilizan porque la gente no le interesa tampoco. sí, Eso parte también de que la sociedad no lo pide. exacto. Y No te se explico, y te exige en explico, realidad, no le tendría que exige, ser y te exigido. explico por qué. Hoy se puede decir que cualquier persona que trabaje, o sea, cualquier persona en horario, en época laboral, habla inglés, o entiende Ujú, inglés, o se puede comunicar en inglés. Tenemos inglés en el secundario, pero eso es porque fue demandante a través de la sociedad. Ahora está pasando con el portugués. Hay una mayor integración con el Brasil y necesitamos hablar portugués. Acá en Mendoza claro. el francés se utiliza mucho porque, bueno, viene gente de afuera. Eh, pero el lenguaje de señas, ¿qué empresa lo pide? ¿O la sociedad dónde está? ¿Qué colegio dicta las clases? Porque sí, si yo Ujú, quiero tomar una clase de lenguaje de señas, voy y lo tomo. Lo tomo. Yo sé que claro. hay entidades. A ver, el lenguaje de señas primero no se da gratuito. No hay ningún lugar donde aprenderlo gratuito. Y el Sí, lenguaje braille tampoco. no. No hay un lugar gratuito donde te enseñen a vos a hacer algo braille. Vos querés hacer una carta braille y tenés que pagar y te cobran fortunas. Te cobran Sí, en fortunas. realidad, ojo que también eso desde hace un tiempo se está tratando de cambiar, yendo a lo de la carta braille Sí, puntualmente. ¿Por qué? Porque pasaba esto, que caían por ahí las empresas, las entidades, empresa, institución, lo que sea, o incluso, no sé, cualquier persona que quería hacer algo en braille caía en una institución privada, ¿sí? Que les cobraba, como vos decís, fortuna, y hay instituciones que son financiadas, subvencionadas o son del Estado, y lo único que te cobran es el costo de la hoja, o te dicen incluso, tráeme la hoja de tal gramaje y sí, nosotros te lo sí, sí. imprimimos. No, Porque ¿cuál mira, es el gasto? No tenés gasto al de respecto, tinta. al respecto yo siempre rescato, a ver, yo utilizo mucho el ejemplo de la política inmigratoria de Estados Unidos. Ujú, Estados Unidos es muy complicado a la hora de recibir gente. No sí, le abre las puertas a cualquiera. Tienen que ser sí, una persona que sume a su sociedad de alguna ujú, forma. sí, Entonces, ellos lo que logran es que cada persona que entre colabore con la sociedad. Yo lo veo ujú, de la misma forma y lo que creo que nosotros lo que tendríamos que hacer no es eh, tendríamos que empezar a copiar lo bueno de todo el mundo, a copiarlo y adaptarlo.
Yo hace un tiempo atrás estuve un tiempo en San Luis, estuve viviendo un tiempo en San Luis, y me sorprendí al darme cuenta que hay un instituto que daban clases de idiomas gratuitos. Ujú. Inglés, francés, árabe, ruso, chino, alemán, lenguaje de señas. Gratuito, de forma gratuita. Certificación gratuita. O sea, te daban el certificado gratuito. Vos estudiabas durante 3 años ruso, yo lo hice. Vos estudiabas durante 3 años alemán, yo lo hice, te daban un certificado, y si vos terminabas el curso, incluso te premiaban, si terminabas dentro de los 5 mejores, con un viaje a la capital del país del idioma que hablaste. Así pude conocer Moscú, gracias a Dios. Ajá. Entonces, la certificación gratuita. Acá Ujú. vos tenés un montón de empresas que te dan cursos gratuitos para querer la certificación y tenés que pagar $125. Claro. ¿Entendés? Entonces, Sí, hoy en sí. día vos tenés en San Luis, Ujú. o sea, estamos hablando acá al lado, Sí, sí, acá, sí. gente que es bilingüe o trilingüe, Claro, claro. ¿entendés? Y nosotros Sí. eso ni siquiera lo podemos hacer. Acá vos querés hacer un curso de idioma, tenés la Facultad de Filosofía y Letras, pero Ujú. te ponen trabas todo el tiempo, cada vez más difícil, primero que queda Sí. ya lejísimo. Ujú. Querés hacer otro curso y te cobran la certificación, o sea, vos podés hablar a lo mejor árabe, o chino mandarín, y no tenés cómo certificarlo. Te tienen Claro. que hablar, y seamos sinceros, uno se pone a hablar en ruso y suena, o en chino y suena como latas pateadas, ¿entendés? Entonces, si una persona no habla ese idioma, te van a decir, sí, me estás diciendo cualquier cosa. Ujú. Sí, Eh, sí, sí, sí. entonces, creo que sí, tenés razón. Es posible hoy en día encontrar lugares donde, contestándole a Lu, donde podés aprender, donde si vos tenés la intención, pero también, o sea, no seamos tan altruistas, a no todo el mundo le interesa, y Claro. creo que Eso, como eso de la sociedad tendríamos que partir un poquito más. A ver, por ejemplo, yo si fuera encargado de turismo de una bodega en este momento, a mí me gustaría mucho que la bodega ponga a disposición mía y de mis colaboradores cursos de maridaje. O si no soy sommelier, un curso de sommelier, curso de idiomas, mejorar mi idioma, Bien, capacitarme en lenguaje de señas, capacitarme perfecto. en cómo atender a gente que viene, que tiene algún tipo de discapacidad o de problema de comunicación. Ujú. Claro, eso sería genial, pero volvemos a lo mismo. O sea, no hay nada que te. O sea, esto tiene que ser establecido. No vamos a ponerle la palabra exigido porque no queda bien y no tampoco se puede exigir. Pero en ciertos aspectos tiene que estar exigido, porque, por ejemplo, si yo estoy brindando un servicio, como vos decís, en una bodega, por lo menos el que da la excursión dentro de la bodega, tener los conocimientos básicos en lengua de señas, en orientación de personas con discapacidad visual y auditiva o motriz. O sea, básicamente es eso. No puede ser que yo he ido a excursiones a bodegas y nos dicen, porque acá tenemos tal cosa. Y vos decís, ¿acá dónde tenemos tal cosa? Hay un lugar lleno de carteles y material, información, y no sabemos hacia dónde recurrir. Ni hablar de una persona, como vos decís, que tiene una discapacidad auditiva, ¿sí? Y que con más razón, si yo no le estoy dando indicaciones de manera gestual, obviamente que no va a comprender y menos va a querer seguir estando ahí si no entiende, si Mira, no sabe. te comento algo que me pasó hace mucho tiempo atrás. Recibí visita, estaba trabajando en una bodega, recibí visitas un domingo. Entre estas personas que me visitaron venía una persona que no veía, ¿sí? Era Sí. ciega. Ujú. La visita tenía escaleras, y yo la Sí. había hecho más grande, con más escaleras todavía. Ajá. O sea, me tocó por primera vez, me vi sorprendido porque era la primera vez que me tocaba una persona que no veía. Sí. Gracias a Dios lo saqué muy bien, pero lo que más me sorprendió y lo que más me gustó fue el tema sensorial. O sea, estoy Ujú. describiendo vino. Sí. Profesionalmente fue un reto tan grande, porque yo a una persona que llega a la bodega le digo, sí, estamos hablando de un vino de color bordeaux que tiene. Pero yo tuve que dejar de lado todo lo que era color y tuve que enfocarme en todos los otros sentidos, y esta persona me paseaba a nivel Ujú. sensorial. ¿Entendés? Porque todos Sí. sabemos que cuando falta un sentido, los otros se maximizan. Se agudizan, sí.
¿Entendés? Y la verdad es que terminé aprendiendo yo de esta visita porque esta persona me terminó diciendo, mirá, acá me parece que no es así, sino que la fragancia viene por esto, tenés esto dentro del vino, y la verdad es que cuando lo hablé con el enólogo me dijo, sí, tiene razón. ¿Entendés? Claro. O sea, es muy interesante. Cada visita o cada encuentro con una persona con una discapacidad es una posibilidad de aprender. Por supuesto, claro que sí. Y eso es lo importante también. Lo mismo que hablábamos recién de esto, de poder tomar capacitaciones, poder tener herramientas, es también estar abierto a esas mejoras o esas propuestas. Porque si uno no está abierto a estas propuestas de mejora, obviamente vamos a seguir en la misma situación en la que estamos y la que venimos y estamos actualmente. Donde, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer esto. Bueno, soy una caja, hago esto y nada más que esto. Entonces, no hay una visión de decir, bueno, pero a futuro esto también me puede servir para ciertas situaciones o puedo ampliar en esto porque va a generar mayores recursos para las personas o para la población o para la población que uno tiene en concepto de cuando brindamos un servicio o damos distintas opciones, ya sea de turismo, de hotelería, de gastronomía, ¿sí? Entonces, esto de poder estar abierto a nuevas experiencias hace que uno siga aprendiendo y se siga capacitando y tenga cada vez más recursos. Por eso yo recién mencionaba el tema del DUA. El DUA está muy establecido como manual, pero no está bajado a la realidad de la población, de las personas. Y esto que vos decías de tener una carta con diseño de imágenes, está contemplado dentro del DUA, de este diseño universal, porque no solo, o sea, obviamente, qué mejor que, por ejemplo, para tu hija que tiene una discapacidad auditiva, que pueda tener la carta y decidir ella que sin tener mediaciones. Pero también muchas veces es utilizado por las personas que tienen problema o déficit atencional y no está establecido como una discapacidad, ¿sí? O una persona que de repente no supo leer o porque no entiende el idioma, pero sí con una imagen, con algo gráfico, va a poder determinar qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces, este diseño universal está muy bien desarrollado, con muy buenas estrategias, pero sigue en el manual. Yo soy profe de la escuela Helen Keller de ciegos, estoy en la parte de integración de alumnos con discapacidad en la escuela común, y el año pasado me pasó que teniendo alumnos con discapacidad en la escuela, los docentes no tenían idea de cómo abordarlos, ¿sí? Entonces, ¿es un problema solamente de información o es un problema donde va más allá de solamente tener una información? Lo mismo pasa con una persona con una discapacidad auditiva, con una discapacidad motriz y demás, ¿sí? Entonces, cuando yo les planteo herramientas para mejorar el tránsito de estos alumnos y darles a ellos más facilidad, primero vino el no, vino el rechazo. ¿Por qué? Y porque iba a modificar una estructura que ya viene de hace muchísimos años. Pero lo que no se veía es que yo le estaba dando facilidad y agilidad a la hora de darles un material. Material o incluso, si vamos a la realidad de ustedes, es poder tener herramientas para hacer más fácil tanto el trabajo de ustedes como el de la persona que va a recibir esa información, ¿sí? Bueno, con esto, volviendo a la diapositiva, con esto de, más allá de que saber cómo guiar o no a una persona con discapacidad, es también contar con esto de, vuelvo a lo mismo, de anticipar, y no sé si por ahí la imagen, no sé, quizás no sea la mejor, pero esto de que la persona esté siempre un paso más adelante, no es solamente para prevenir un accidente de la persona con discapacidad visual o auditiva, sino también estar anticipados nosotros ante la situación que pueda llegar a generar, ¿sí? un disturbio, un malentendido, una mala situación, y que ese cliente se nos vaya con una mala experiencia.
Entonces, el estar siempre un paso adelante nos va a ayudar también a decir, che, guarda porque viene esto. Entonces, lo podemos prever, lo podemos tomar de otra manera y brindarle así un mejor servicio a la persona que realmente vino a nosotros porque lo requiere, no porque pasó y nosotros lo tomamos y lo trajimos adentro, sino para que esa persona no solamente tenga un buen servicio, sino que vuelva, que mañana diga, che, ¿sabes qué? Anda a este lugar porque te atienden bien, anda a este lugar porque tienen una carta inclusiva, anda a este lugar porque puedes acceder y te puedes manejar de manera autónoma, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, esto de ser inclusivo no es solamente pegar un cartel o poner una carta y ahí se acaba, es brindar, tener herramientas, tener capacitaciones donde yo voy a saber manejarme y no voy a pasar este mal momento cuando la persona me diga, y ¿sabes qué? No lo puedo leer, o no lo puedo ver, o no lo puedo, no sé, no lo puedo interpretar porque no conozco el idioma o porque tengo una discapacidad a nivel neurológico y no puedo interpretarlo, entonces necesito una imagen, ¿sí? Ni hablar de lo que les decía el ejemplo anterior, de una persona que no tiene una discapacidad, pero ante ciertas situaciones le generamos una discapacidad porque no puede acceder a esa información, ¿sí? O, por ejemplo, decimos, sí, acá tenemos esta información de manera digital y quizás la persona no tiene acceso de manera digital. Y no quiero decir que no tenga acceso porque no tiene un celular, sino que no tiene acceso porque esa información no es accesible, no es fácil de identificar, no lo puede discriminar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, pasamos a la otra, Germán, por favor. Bueno, continuando con esto de ser accesibles, de tener medios accesibles, bueno, en la imagen tenemos una azafata que está indicando hacia los lados y abajo una especie de ciudad, y bueno, lo que en cierta forma hemos querido representar con estas imágenes es, primero volvemos a lo mismo, poder anticipar cualquier situación que pueda surgir, cualquier situación que se pueda generar. ¿De qué manera? Volvemos a lo mismo, anticipar, dar esa información de antemano, poder decir, bueno, hola, buen día, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te puedo asistir en algo? Sí, necesito llegar hasta tal lugar. ¿Cómo hago? De la manera o de la forma de comunicación que la persona necesite. Visual, auditiva o simplemente hablar, porque muchas veces nos quedamos quietos y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decirle, qué no decir, de qué manera. Entonces, con un simple gesto de decir buen día, ya abrimos las opciones a que la persona se abra y diga, hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, por fin me hablaron, entonces, bueno, ya sé que voy a poder interactuar. O, bueno, un gesto, decir, hola, buen día, entonces nosotros ya sabemos de antemano que hay alguien que nos está recibiendo, que nos está esperando, entonces, bueno, ahí accionamos el puntapié para poder comenzar. Por otro lado, es muy importante tener de manera muy establecida esto de un orden, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un orden ya establecido, ¿sí? Y siempre lo conservamos dentro de lo posible y dentro de los cambios que la firma o marca pueda tener, convengamos que muchas veces lo visual es lo primero que atrae, como decían recién, las discapacidades que más te aíslan es la visual y la auditiva. ¿Por qué? Porque lo visual es muy amplio. Ustedes con un solo vistazo, perdón, pueden distinguir un montón de cosas en un ambiente. Y auditivamente también, porque llegan a un lugar y escuchan que hay gente, que hay música, que hay un montón de cosas, ruidos y sonidos, que ya nos dan indicio de qué puedo llegar a... Incluso hasta podemos escuchar el ruido de, no sé, la preparación de una cocina. Entonces, bueno, volviendo al tema.
esta organización, este orden, hace que sea más simple el acceso de la información y el acceso de la persona con discapacidad. Cuando esto no está bien establecido, surgen determinadas barreras, ¿sí? Barreras edilicias. No rematan de muchas concesionarias, de los bancos, las instituciones hipotecarias de bancos. Claro. Se rematan todo. ¿Sí? Perdón, se ha activado un audio, no, pensé que era una consulta. Bien, entonces, como les decía, hay ciertas barreras, hay barreras edilicias, barreras actitudinales, barreras de acceso a la información. Edilicias ya las conocemos, estamos cansados de hablar de ellas, de verlas por todos lados, de que no hay una rampa, o de que, de que no podemos tener el material adecuado, en fin. Ahora, las que actualmente han surgido, como que han tomado más impulso, lamentablemente, son las barreras actitudinales o de acceso a la información. Las de acceso a la información, ¿por qué? Porque actualmente manejamos todo tan digitalmente que no podemos acceder de la manera correcta a la información. Por ejemplo, esto que yo les decía, usa el QR y vas a tener la carta. Perfecto. En discapacidad auditiva, bueno, la persona que usa un celular lo va a usar con sus recursos, ¿sí? Con sus programas y demás. La persona que tiene una discapacidad motriz, quizás, si es una carta grande, si hablamos de una motricidad que no tiene una motricidad fina determinada, una carta quizás si es gruesa la puede tomar, la va a poder leer quizás o quizás no. Y si hablamos de una persona con discapacidad visual, depende del dispositivo con que utilice el código QR, va a poder acceder o no va a poder acceder. Porque cuando nosotros utilizamos un dispositivo electrónico, se utiliza un sistema de voz. Ese sistema de voz lo que hace se llama un OCR, que es un reconocedor óptico de caracteres, donde reconoce todo lo que sería texto, ¿sí? Ahora, cuando yo escaneo, el sistema no me dice, no me dice, hay un cartelito que te está diciendo tocar para poder acceder a la carta. Entonces, no todos los dispositivos tienen habilitado esto que escanea y abre la carta. Sí o sí hay que darle la opción para que la abra. Entonces, volvemos a lo mismo. Seguimos generando una discapacidad en el acceso a la información porque no del todo es accesible. Sí la puedo escanear, pero yo no puedo ver la carta. O la otra, supongamos, escaneo, me abre la carta, pero los sistemas no me lo toman como texto, sino lo toman como imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si me abre la carta y me dice en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, y no puedo acceder a la información. O la persona con una discapacidad auditiva quizás la puede abrir, pero su sistema no le permite el reconocedor de caracteres, entonces no se lo va a mostrar como texto, o no le va a mostrar las imágenes, o bueno, no va a poder acceder, ¿sí? Entonces, esto de acceder a la información, incluso cuando nos dicen metete en la página, nos metemos en la página, pero cuando ingresamos en la página, vemos imágenes, colores, iconos y la información que necesito no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro, no sé dónde está. Hablando de una discapacidad o hablando de una persona que no tiene buen manejo de la tecnología y cuando quiere acceder empieza, che, ¿dónde está? Y 2 segundos y termina cerrando la página, se enoja, porque les digo esto porque tengo a mi mamá de 60 y pico que hay cierta información que la maneja tecnológicamente, pero hay otra que no. Entonces empieza, che, y no encuentro, y no encuentro, y no encuentro, y termina cerrando todo, bueno, ¿sí? Entonces, esto de acceder a la parte, a la era digital, ha traído estas consecuencias también, de que no solo hay barreras a nivel discapacidad establecida, sino que muchas veces generamos una discapacidad en la persona que no tiene una discapacidad establecida como las que ya conocemos, ¿sí? Entonces, poder tener homologado, volvemos a lo mismo, el diseño de páginas donde la información que sí queremos que impacte, que es que la persona acceda a un servicio, pueda ver una carta y demás, la tenga de manera precisa,
hace que sea más simple, y después sí, el que quiere se va a colgar viendo las publicidades, las propagandas, ver mucha más información, ¿sí? Pero esto de tener un botón más accesible para la información básica y puntual es tan importante como la demás información que se da a nivel visual, ¿sí? Entonces, esto de poder tener un orden hace que empecemos a romper con estas barreras. Y cuando hablo de barreras, vuelvo a lo mismo, estas barreras que existen a nivel actitudinal, hablamos de nosotros, de no tener la información o de no querer acceder a esa información porque me es más fácil decir no, no lo sé, o no te puedo ayudar, o no sé cómo. Total, mi trabajo va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Pero nos tenemos que poner en el lugar de la persona y decir, che, bueno, pero si yo no le doy un buen servicio a esta persona, esa persona no vuelve, y encima me genera un resultado negativo en todos los comentarios que pueda dar de mi servicio, ¿sí? Entonces, esto de romper con estas barreras actitudinales, edilicias y de acceso a la información, hacen que esa persona vuelva, esa persona se quede contenta, sepa que hay un lugar donde lo van a recibir, donde saben cómo abordar a la persona con discapacidad o a la población en general, y bueno, obviamente generamos una persona contenta, una persona feliz y que va a poder volver o incluso nos va a traer más personas porque se va a sentir tranquilo, se va a sentir acompañado, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, lo que decían recién de una bodega, las bodegas actualmente daban charlas o excursiones para personas con discapacidad. Pero ¿por qué las daban exclusivamente, por un lado, para personas con discapacidad y después venía el resto, las personas que no tienen una discapacidad? ¿Por qué? Y porque cuando se daba para personas con discapacidad, se recortaba el recorrido, porque las personas con discapacidad motriz había lugares donde no podían acceder, o las de personas con discapacidad auditiva había lugares o información que no podían acceder, y a nivel visual igual. Entonces, con esto que decía recién de haber conocido que la persona con discapacidad visual no le interesaba tanto el color quizás, pero sí lo sensorial, entonces empezar a tomar esa información de decir, che, bueno, van a venir una persona con discapacidad visual dentro del grupo, dentro de un contingente que viene de excursión, entonces, bueno, primero vamos a dar esa charla general, pero después nos vamos a apartar y decir, bueno, ahora probá, ¿qué sentís? ¿Qué te transmite este vino? O, no sé, este aceite. ¿Qué te genera a vos? ¿Qué plantearías a ver a nivel de este producto? ¿Cómo lo sentís? Entonces, esta ida y vuelta de información también nos capacita, también nos empieza a dar otras herramientas para que el próximo nosotros ya tengamos otra información, además de la que ya pudimos obtener de esa persona, ¿sí? Nosotros una vez, no hace mucho, fuimos a una bodega, fuimos a una excursión, genial, buenísimo, pero ¿qué pasaba? La persona que daba la charla tenía muy buena predisposición, estuvo abierto siempre a los comentarios, pero había algo muy puntual que quedó haciendo ruido y que las personas lo marcaron mucho, que fue el no saber dirigirse a las personas al momento de dar esa capacitación, o esa charla, perdón. Era el no anticipar lo que venía, o de lo que iba a hablar. Entonces decía, como tenemos acá, tal, y seguía con el tema. Es lo mismo que si yo les hubiese dicho, bueno, como pueden ver acá, el guía vidente, y sigo con el tema, y yo no les menciono qué hay en la pantalla, ¿sí? Esto de no anticipar la información que voy a dar hace que genere un ruido porque yo me pierdo parte de esa información, ¿sí? Ya sea visual, ya sea auditiva, ¿sí? O incluso la persona que está lejos y no puede alcanzar a ver eso que nosotros estamos señalando como de lo que vamos a hablar o de lo que vamos
a introducir en el tema, ¿sí? Entonces, siempre es importante cuando hablamos, si vamos a referirnos a un objeto, decir, guarda porque viene tal cosa, o como tenemos acá esta mesa, entonces, y seguimos. O siempre anticipar, entonces de esa manera le estamos abriendo la posibilidad a la persona de integrarse en el tema y ya recibir de otra manera esa información. Si nosotros no anticipamos en ningún momento, sobre todo cuando hay una discapacidad sensorial, hace que esa información se pierda. Entonces, la mejor manera de que la persona con discapacidad la reciba es anticipándolo, ¿sí? Entonces, ahí logramos que se incorpore y no se pierda, porque por lo general, la persona con discapacidad sensorial, visual, auditiva, cuando no recibe la información, se pierde, se nos va, se nos vuela. Entonces, ahí es donde nosotros lo tenemos que traer de vuelta, lo tenemos que bajar a la realidad y decir, bueno, ahora vamos a trabajar esto, vamos a comenzar la charla entonces, y al anticipar, lo que hacemos es brindarle la información necesaria para que la persona se enganche, se conecte, y de ahí continuamos, ¿sí? Entonces, esto de volver a, de tener un orden, hacemos que no solamente le damos una información exacta a la persona, sino que le vamos a dar una mayor autonomía, le podemos dar independencia, porque no es lo mismo tener un orden. Vamos al punto de, por ejemplo, un hotel, donde yo ingreso y tengo libre el acceso hasta la recepción, a ingresar y tener un banner, tener una silla, tener sillones, ¿sí? Entonces, esto de tener una estructura determinada y bien armada hace que la persona se sienta más cómoda y le dé un sentido al espacio, ¿sí? Cuando hablamos de una persona que no tiene, una persona ciega o con baja visión, como decíamos antes, lo visual te da un panorama de un solo vistazo, te da un panorama general del lugar. Entonces, cuando la persona no ve o no tiene una buena discriminación visual, lo que tenemos que hacer es que facilitarle ese esquema que va a construir mentalmente de todo el espacio. Entonces, si nosotros tenemos barreras que van dificultando ese trayecto de la persona, lo que hacemos es que la persona arme directamente, no crea un buen concepto, un buen mapa mental de ese espacio, ¿sí? Igual con una persona que tenga un problema auditivo o que no maneje el vocabulario o el lenguaje de nosotros, entonces tener bien discriminado la información necesaria para que pueda llegar a conseguir lo que necesita, esa información que necesita, es puntual o es básico para que le demos un buen servicio, pero también esa persona sepa que se va a poder comunicar, sepa que va a poder recibir esa información de la manera correcta, y no que quiso preguntar una cosa y le terminamos respondiendo otra, o quiso llegar a un lugar y lo terminamos llevando a otro, ¿sí? Porque eso genera ya malestar, y bueno, y empieza a generar una especie de entorno que no es el adecuado, y bueno, y obviamente ya lo demás lo conocen, que bueno, entonces esto de poder tener cuidado al momento de que entre una persona y no empezar a las corridas y a las señas y cosas, porque eso hace que la persona lo percibe y ya entramos de otra manera, ya empezamos mal y dicen, che, ¿por qué hay tanto movimiento si hasta recién, hasta casi entro, no pasaba esto? Entonces, bueno, esto de tener establecidos ciertos parámetros de disposición mobiliario y demás, hace que sea mucho más simple el acceso a la información de la persona, ¿sí? No es necesario empezar ahora a correr todo, dejar todo limpio, porque tampoco es lo normal ni es lo que corresponde, sino simplemente determinar ciertos espacios para que la persona pueda tener acceso a esa información de manera rápida, concreta y concisa.
Yo hace años, bueno, hice una de las capacitaciones que recibí y demás, fue un congreso de sordoceguera, que fue en Buenos Aires, y bueno, una de las exponentes nos contó que en Italia hay un museo que está hecho con obras que hacían las personas en su momento, que se quedaban en cuarentena cuando estaba el puerto y demás, hacían obras, esas obras después se replicaron y se hizo un museo en ese lugar, ¿no? Entonces, este museo está dirigido por personas con discapacidad. Entonces, ¿qué se hizo? Que las obras estén a una altura promedio donde las personas, por ejemplo, en silla de ruedas, la puedan acceder, que las personas que tienen discapacidad visual las puedan tocar, o sea que están todas hechas en 3D, y las personas con una discapacidad auditiva puedan visualizar esas obras. Pero, ¿qué fue lo interesante? Que además de esto, de tener las obras y poder tocarlas y poder manipularlas, siempre con el cuidado, cada cambio de estación o de época o de obra y demás, ¿cómo indicaban el cambio? Dice, había que buscarle la forma para indicar que vamos a cambiar de espacio. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ponen ahí plantas con macetas que tienen un perfume determinado. Entonces, la persona con una discapacidad motriz va a ver las plantas con un color y un aroma determinado, bueno, sabe que cambia. La persona con discapacidad auditiva también va a ver la planta, y la persona con discapacidad visual va a percibir el aroma de esa planta. Entonces, cuando va a cruzar ese lugar, ya sabe que hay un perfume, entonces decide si va a cruzar porque quiere ir a ver otro tipo de obra o se queda en esa sala. ¿Sí? Entonces, con algo tan simple como poner un perfume o una planta que tenga un color determinado y un aroma determinado, salvaron el tema de decir, che, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en la sala 1? ¿Estoy en la sala 2? ¿Sí? Entonces, no solamente anticipan a las personas de un cambio de lugar, sino que también le dan a la persona una representación gráfica, mental del lugar. Entonces es mucho más simple después poder volver hasta la salida, por ejemplo, poder llegar hasta tal lugar o hasta tal sala, ¿sí? Esto se los doy a modo de comentario, de anécdota, porque me parece interesante esto de poder utilizar los recursos que por ahí tenemos, y no es necesario construir o levantar todo para volver a hacer, sino siempre utilizar recursos que tenemos a mano y que son fáciles de acceder. No sé si quieren contar algo, si tienen alguna consulta sobre todo esto. ¿No? No, Bueno, todo en orden por el momento. bien. Bien. Ger, pasamos a la próxima, que creo que ya es una de las últimas. Bien. Bueno, ¿me podrías decir lo que dice el cartel? ¿El título? Orden del entorno. Bien, bueno, lo que hablábamos recién, yo me adelanté, pero bueno, este orden del entorno hace que podamos darle una mejor y mayor autonomía a las personas, con y sin discapacidad. Pónganse en situación de, ustedes vienen caminando, por lo general la persona que no tiene una discapacidad puede caminar y ir leyendo un mensaje o respondiendo a un WhatsApp, no sé, lo que sea, con el celular en la mano, porque es lo que habitualmente utilizamos. Y de repente nos encontramos con que, no sé, hay un tacho de basura, hay no sé, una maceta, que no la alcanzamos a detectar, pero sí que nos sorprendió de repente, o simplemente una persona que viene caminando en nuestra dirección, pero en contramano nuestra, y nos la chocamos, o nos genera este susto de que nos la encontramos de repente. Entonces, bueno, esto de poder tener un orden establecido hace que las personas con discapacidad puedan tener
mayor autonomía, más independencia, y obviamente le generamos tranquilidad al momento de poder circular, sobre todo en los espacios comunes o habituales de las personas con discapacidad, ¿sí? Si ustedes habitualmente se ponen a pensar, entran en su casa y no tienen luz o está oscuro, van a saber dónde está la silla, dónde está la mesa, o dónde está la tecla para prender la luz, o dónde, ¿sí? O abren la heladera de noche y no tienen luz, y la heladera no tiene luz, y saben dónde está la botella de agua. Entonces, bueno, esto, si lo bajamos a una persona con discapacidad, es lo mismo. Es poder tener determinados ciertos espacios y ciertos esquemas para que la persona tenga una vida lo más normal posible, pero también ayudar a que no generar constantemente barreras por el solo hecho de cambiar las cosas de lugar. A mí me pasaba que en uno de los trabajos yo tenía todo muy acomodado, no sé, por un lado donde hacía mis anotaciones, por otro lado la computadora de trabajo, por otro lado no sé. En fin, venía el personal de limpieza, lo limpiaba, yo reagradecido porque por ahí yo limpiaba, pero quizás no limpiaba bien y demás. Pero, ¿qué pasaba? Me cambiaba todo el lugar, porque sacaba, limpiaba y después lo acomodaba según su concepto de orden. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos una capacitación para el personal de decir, bueno, cuando se levanten las cosas, después fíjate, si en el rincón derecho tenía el anotador, déjalo en el rincón derecho. Entonces, no solamente a mí no me modifica ese esquema de trabajo, sino que a mí también me sigue dando esa agilidad o esa autonomía y esa rapidez para poder ejecutar las actividades que yo realice. Sea trabajo, sea ocio, sea esparcimiento, sea el que sea. Si yo mantengo siempre ese orden, sobre todo cuando hay una discapacidad, obviamente la persona se va a sentir mucho más cómoda y más práctica para poder desempeñarse, ¿sí? Esto nos pasa habitual que por ahí nosotros sabemos que en tal lugar tenemos tal cosa y vino alguien y lo cambió y ya nos cambió todo el esquema mental. Bueno, imagínense una persona con discapacidad que le facilita mucho tener ese orden cuando viene alguien y lo cambia, ¿no? Entonces, esto es muy importante de mantener ese orden, ese esquema. Vuelvo a lo mismo, si hay un cambio, porque realmente hay que hacer un cambio, es necesario, che, mirá, desde mañana la mesa en vez de estar donde está ahora va a estar en tal lugar. Lo anticipamos, le indicamos dónde va a estar, acordate que va a estar, acordate, entonces la persona el otro día va a venir, decía, ay, cierto que no estaba acá, está en tal lugar. Listo. Lo anticipamos, la persona hizo su cambio a nivel mental y nosotros nos quedamos tranquilos que no va a haber ninguna situación de accidente, de problema y demás. Lo mismo le puede pasar a una persona sin discapacidad que está acostumbrada a que siempre están las cosas en un lugar, y si las cambiamos hay que decir, che, acordate que la llave en vez de dejarla acá la vamos a dejar en otro lado. Bueno, simplemente es lo mismo, es anticipar ante un cambio o una situación para bueno, continuar con esa calidad de vida, ¿no? Tengo dos consultas acá. Sí, dime. La primera dice que en el caso de una adaptación de un sanitario para Sí. discapacidades motrices, si es necesario colocar alguna alarma o una especie de timbre. Y la segunda es si sería mejor, cuáles serían, que nos digas, digamos, cómo sería una correcta señalética para una visual disminuida. Bien. Primero, si con el tema de la adaptación de un sanitario, siempre es importante, primero tener en cuenta el tamaño o la medida de la puerta, porque muchas veces las medidas se utilizan las medidas habituales y siempre tiene que ser más ancha, ya sea para una persona que tiene una discapacidad motriz, usa una silla de rueda, o una persona que utiliza solo un bastón, ¿sí? Una persona mayor, por ejemplo. Ahora, con respecto a cuando lo mejor siempre que se utiliza es cuando se traba la puerta del lado de adentro, afuera se enciende una luz, ¿sí? que indica que está ocupado, y
la persona con discapacidad visual siempre tiende a tocar el picaporte si está abierto o a golpear, que es lo habitual. Golpea, si no contesta nadie, va a ingresar. Sí, eso es lo más común. No se puede indicar de otra manera cuando se cierra una puerta, porque bueno, obviamente no hay un dispositivo que te diga está cerrado, porque no sería agradable para los demás si hablamos de un lugar público, ¿no? Ahora, cuando ingresamos a un sanitario, lo importante es esto que les decía recién, de tener siempre el orden establecido y sobre todo esto de poder acceder de fácil manera a lo que es un inodoro o el lavamanos. Porque ¿qué pasa? Muchas veces el baño es grande, pero nos queda el lavamano en una punta y el inodoro en otra. Y hay personas con discapacidad motriz que, por ejemplo, necesitan hacer un cambio de sonda. Entonces, hacen el cambio de sonda, pero para llegar a lavarse las manos antes de pasar a la silla, no pueden. Entonces, pasan a la silla, pues tienen que higienizarse ellos, higienizar la silla, bueno, ¿sí? Entonces, esto de tener siempre en cuenta o consultar antes a un ente que se encargue de esto, de los recursos que se utilizan y que sean de fácil acceso, es lo más importante. Y bueno, y lo otro es las herramientas que se utilizan como edilicias, como por ejemplo las barandas que se pueden subir y bajar, y bueno, y los inodoros en altura, y bueno, básicamente eso. Y después, lo que es a nivel visual, por ejemplo, se tiende mucho a utilizar, si tenemos el lavamano, que el jabón esté cerca para detectarlo de manera rápida, al igual que donde está el papel, el recipiente donde se encuentra el papel, y darle una orientación. Si tenemos arriba el papel, que abajo de eso esté, por ejemplo, el cesto de basura. Entonces nosotros sabemos que en esa misma dirección donde está el saco del papel, después busco ahí y suelto y va a caer el papel adentro, ¿sí? O bueno, la otra es se busca con el pie, se toca y se tira, o sea, tampoco es. Pero sobre todo el tema de, por ejemplo, jabón y líquido, o jabón y agua, estar cerca. Entonces, de esa manera yo toco y puedo tocar con las dos manos. Con una toco el jabón, con la otra me manejo para abrir el agua. Entonces le damos más autonomía, más rapidez, y no que se nos cae el jabón y que después tengo que andar buscando dónde está para lavarme las manos, ¿sí? Eso es básicamente. Y Habían consultado sobre la señalética. bien, la señalética. Siempre, siempre lo más importante es que la señalética tenga un contraste, ¿sí? Y que esté en un lugar sumamente visible. Por ejemplo, si nosotros tenemos una señalética no sé, del baño de mujeres y el baño de hombres, esa imagen tiene lo que se recomienda es siempre un contraste oscuro con la imagen clara. ¿Por qué? Porque eso ayuda a tener una mayor discriminación, es mucho más simple, incluso de lejos se distingue mejor que cuando es al revés. Si tenemos un contraste claro sobre una imagen negra, muchas veces se nos pierde la imagen, tengas o no discapacidad. Entonces, siempre tener una señalética donde el contraste sea oscuro, no sé, puede ser negro, puede ser un rojo bien oscuro, puede ser un azul bien oscuro, y la imagen blanca hace que se resalte mucho más, incluso no causa refracción, no causa reflejo, entonces se distingue mucho mejor. Con respecto a la señalética, que, por ejemplo, vamos a lo mismo, si es de un baño, lo importante es que esté a una altura promedio, donde la persona pueda tocar. Lo que se utiliza es no tanto la imagen, porque de acá que recorro toda la imagen a nivel táctil, no ingreso más al baño o entran otras personas, entonces lo que se utiliza es, debajo de la imagen está el cartelito, damas y hombres o damas y caballeros, entonces se lee o se pone solamente las iniciales de la C y la D, bueno, eso depende cómo lo quiera determinar cada institución. Pero se pone el cartelito en braille y se hace en braille y abajo se deja la imagen con un buen contraste y el cartel en braille. Entonces ya con eso
lo va a poder visualizar tanto la persona con baja visión como la persona ciega. Claudia suma al debate que sería bueno tener un mapa en la habitación en braille. Sí, por ahí el mapa, lo que sucede con el tema de los mapas es que muchas veces la persona no lo puede interpretar de qué manera está diseñado, ¿sí? Y para hacer un mapa en relieve, el costo es muy alto, porque se hace con termofusión y demás. Entonces, por ahí es más simple agarrar y tener un buen guía, y agarrar y hacer un recorrido bien exacto del lugar, y después sí, darle un mapa donde esté lo necesario. No sé, la puerta, el baño y las ventanas, por decirles de alguna manera, porque lo demás la persona lo va a construir a medida que uno le haga la guía o el recorrido, ¿sí? Si bien es interesante tener el mapa, pero lo más interesante es anticiparle a la persona de dónde están las cosas, cómo van a estar distribuidas y sobre todo los espacios, cómo están diseñados. Y por último, Carla pregunta sobre el ancho de las puertas, si es correcto entre 1,80 m. Supongo que es por la de capacidad motriz para la silla de ruedas. Sí, actualmente yo no recuerdo exactamente bien la medida, pero si ustedes lo buscan el DUA, pónganlo así, DUA, les va a traer el diseño universal y ahí están establecidos bien los parámetros que se deben tener en cuenta al momento de utilizar la construcción, ya sea de una puerta de ingreso a un lugar como la de una habitación, y bueno, y todo lo que se debe tener en cuenta. No tengo exactamente la medida ahora en claro acá en este momento para decirte si está bien o está mal, porque bueno, te estaría mintiendo realmente. Pero está establecido como norma y como algo, como una ley, o sea, como una regla a tener en cuenta, igual que las rampas deben tener una inclinación de 45 grados y no me salen las barandas, debe tener 2 barandas, que muchas veces se hacen la rampa y no hay barandas, o se deja una baranda en alto y no se deja la baranda intermedia. Por ejemplo, con respecto a las puertas, cuando tenemos puertas de cristal, se deben poner las 2 franjas, nunca se colocan las franjas, entonces bueno, por ahí la persona tiene baja visión, pero no, se cree que no hay puerta y bueno, y causan accidentes y demás. Todo eso lo pueden buscar en el diseño universal, está y está muy bien establecido y es el manual que se debe utilizar actualmente para todo lo que son normas, bueno, y todo lo que son reglas para el diseño. Eso ahí. Bien. Bueno, no sé, pasamos a la próxima que creo que... Conclusión. Bien, bueno, y como conclusión, entonces, siempre es importante esto, anticipar, preguntar, siempre preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, ahí le estamos dando el parámetro a la persona para que nos pueda hablar, nos pueda decir, e incluso nos va a enseñar. Muchas veces nosotros creemos que el acompañar a una persona es... no sé, tomarla y llevarla hasta tal lugar, y muchas veces con preguntarle vamos a ahorrarnos tiempo y sobre todo la persona se va a sentir mucho más ayudada desde esa manera, preguntándole y no haciendo por la persona, ¿sí? Esto de poder conversar un segundo con la persona nos va a dar mucho más información que si nosotros accionamos sobre la persona, ¿sí? Y algo que siempre me parece muy importante es esto de preguntar. Si nosotros preguntamos y decimos, ¿necesitas ayuda? La persona nos va a decir, sí, necesito tal cosa, o sí, o no, no, gracias, no, no necesito, no, estoy esperando, o quiero llegar hasta tal lugar, quiero acceder a esto, necesito tal o cual información, ¿sí? Y tengan en cuenta, como cierre, que
cuando van a guiar a una persona con discapacidad visual, siempre denle la opción de que la persona se tome. Ustedes le dicen, bueno, te tomás, entonces la persona se va a tomar del hombro o del el brazo. Por lo general, se toman del hombro porque es menos invasivo, ¿sí? Tomarse del hombro, del hombro de ustedes, va a ser menos invasivo para ustedes y bueno, y la persona se va a sentir también más cómoda. Pero siempre tengan en cuenta ir 2 pasos adelante para que ante cualquier situación nosotros anticipemos a la persona y la persona lo va a tomar esa anticipación. Si nosotros no frenamos, la persona siempre va a quedar detrás nuestro, ¿sí? Ahora, si nosotros la agarramos y la ponemos por delante a la persona, primero que nos va a tapar parte de la visibilidad y segundo, no la vamos a poder anticipar ante cualquier situación o cualquier barrera que pueda llegar a existir, ¿sí? Lo más conveniente es que la persona los tome del brazo, no sé si me alcanzan a ver de esta parte del brazo, en forma de pinza, entonces de esa manera la persona no se nos va a escapar ante una situación que salgamos caminando más rápido, no sé, por X motivo, no se nos escape, porque muchas veces, ¿qué pasa? Por lo general en un hombre el hombro es más grande y quizás la persona que nos toma tiene una mano pequeña. Entonces se nos va a patinar y se nos va a quedar a mitad de camino. Entonces si nos puede tomar del brazo y a ustedes no les incomoda, al momento de brindarle ayuda y brindarle asistencia, los puede tomar del brazo de manera haciendo pinza y agarrar el brazo de ustedes por detrás, es mucho más seguro y la persona se va a sentir más cómoda. Y siempre recuerden estar 2 pasos adelante para brindarle, anticipar ante cualquier situación y prevenir cualquier accidente y, bueno, y todo lo que pueda referir, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso, poder consultar, poder preguntar, no tengan miedo de usar el lenguaje que se utiliza habitualmente, como ves esta cosa o viste tal cosa, porque las personas con discapacidad la utilizamos porque si bien quizás no la veamos de manera visual, pero sí la estamos viendo con otro sentido, como decíamos recién, un sentido auditivo, un sentido, la persona con discapacidad auditiva la va a ver con otros sentidos, y así todas las personas que tengan una discapacidad van a optimizar los demás sentidos. Entonces no está mal decir viste cuando la persona tiene una discapacidad visual porque lo vemos. Quizás no con los ojos, pero sí con otros sentidos, ¿sí? Bueno, de mi parte, agradecerles. No sé si tienen alguna consulta, alguna otra pregunta. Yo no tengo ninguna duda, muy claro. Bueno, muchas gracias. Yo quería agregar algo respecto del autismo, algo que leí en relación con las mascotas. Cuando un niño o un adolescente o una persona con autismo viaja con una mascota, esa mascota no se toma como tal, digamos, en aquellos alojamientos en los cuales no se aceptan mascotas. En ese caso, por la legislación que existe a nivel internacional, no se interpreta que ese perro es una mascota, sino que es un animal de apoyo. Esto es tanto válido para un alojamiento como para un restaurante, por ejemplo. Bueno, han habido muchas noticias al respecto de lugares que no han dejado ingresar, concretamente en bares, en restaurantes, no han dejado ingresar al perro del niño autista porque no aceptan mascotas. Pero bueno, es una mala interpretación del derecho internacional que ampara a los niños con este tipo de discapacidad, porque interpretan que ese perro no es una mascota como habitualmente se la conoce, sino, bueno, es el apoyo que tiene la persona con discapacidad. Exacto, sí, es verdad. Es más, las personas con discapacidad visual o con ceguera, por ejemplo, en Argentina no está permitido el lazarillo, el perro lazarillo no está permitido, o sea, la persona lo puede utilizar en la calle, en la vía pública,
pero cuando quiere ingresar a cualquier negocio, restaurante o incluso tomar un medio de transporte, no te dejan acceder. Entonces, por eso es que en Argentina no se puede usar el lazarillo, excepto que la persona lo tenga en la casa y lo use para salir a caminar, pero si quiere ingresar a un lugar no puede. Estarían en inferioridad de condiciones en relación con otro tipo de discapacidad como el autismo, en ese caso, ¿no? Exacto, claro. Que habría que adaptar la legislación para que también les permitieran sí, subir a sí. un transporte, o bueno, o ingresar a un restaurante, o alojarse, obviamente Exacto. en Sí. algún tipo de... Sí, ahí todavía hay de un lugar. montón de condiciones y situaciones que seguimos, o todas las personas con discapacidad siguen en desigualdad de condiciones, porque la verdad que lo seguís limitando por un lado. Por ejemplo, puede acceder a un lugar, a un, no sé, un restaurante, tenemos la carta, tenemos todo, pero le limitamos el acceso con su herramienta de conexión De o contacto. de contacto y de poder desempeñarse de manera autónoma. Está bien. Bueno, Bueno, no sé hermosa si... la capacitación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar, gracias por recibir esta capacitación. Cualquier consulta pueden buscarme en las redes, está el programa, o sea, ahí se va cargando todo lo que se hace. Bueno, nada, agradecerles, muy agradecido por este momento. Gracias a usted. Saludos a todos. Gracias, saludos. Gracias por la capacitación. Gracias. Gracias. Gracias.